Bueno, ¿qué es lo que... A ver, ¿dónde tengo más? Visualización de las cosas. Creo que ahí está un poco mejor. Bueno, eh, ahora vamos a ver el tema, ingresar un poco en el tema del marco teórico, ¿no? Y para eso vamos a centrarnos en analizar la hipótesis y las variables que soportan la hipótesis y con una explicación de cómo armar el marco teórico con eso. Eh, Vamos a explicar primero algo. El tema del marco teórico es el desarrollo de la teoría previa que nosotros necesitamos conocer para poder llevar a cabo la investigación. No podemos poner, no debemos poner una... Por lo tanto, el marco teórico no es parte de la investigación. El marco teórico es una consulta que nosotros hacemos y con la cual soportamos el esquema de la investigación. Ese marco teórico no puede ser en función de un desarrollo general al conocimiento. No podemos poner, por ejemplo, que yo qué sé, vamos a estudiar el equilibrio o desequilibrio de los docentes, emocional de los docentes, en el nuevo esquema o en la obligación del esquema de enseñanza-aprendizaje virtual debido al efecto de la pandemia. ¿No es cierto? Ok. Pero nosotros tenemos que sustentarnos ese estudio en una teoría específica. A ver si ustedes me ayudan. ¿Qué ciencia es la que debería estar atrás de ese estudio? Psicología. Perfecto, la psicología. Muy bien. Pero la psicología tiene bastantes características, bastantes escuelas, bastantes esquemas, diferentes formas de ¿cómo se llama? De utilizarla. ¿No es cierto? Entonces, si hablamos del tema, lo primero que tenemos que conocer es qué es la emoción, pues, qué son las emociones, qué grados de emocionalidad tienen, qué características, qué tipos, cómo se clasifican, ¿no es cierto? Si cogemos yo que sea Goleman, por ejemplo, el tema emocional lo divide en 5 aspectos, otros lo dividen en 7, otros creen que son 12, etcétera. Pero nosotros no podemos hacer en el marco teórico un detalle de recoger la información, de tomar esos conceptos, lineamientos de clasificación de la emocionalidad de todos los autores que encontremos. No, tenemos que escoger de aquellos que a nosotros nos sirve de acuerdo al estudio que vamos a hacer. ¿Y cuál es la característica que nosotros vamos a utilizar? Por ejemplo, la psicología, ¿qué escuelas hay? La sistémica, la freudiana, la kantiana, la junguiana, etcétera. ¿Cuál de esas es la que yo voy a utilizar? Y para eso tenemos que podemos definirla de diferentes formas, ¿no? Eh, yo puedo tomar de acuerdo al enfoque y especialización que yo tengo. Si es que soy psicólogo, mi línea es esta, porque esa es la que yo creo que debe ser. Yo puedo tomar los conceptos de clasificación de acuerdo a qué autor tiene más énfasis y estudios y análisis sobre el tema emocional. Porque cada uno tiene cada enfoque y cada escuela se basa en algo diferente, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo considero y conozco que debe ser. Otra, aquella que yo veo que los autores se enfocan más a ese análisis, ese estudio donde yo tengo el interés de investigar, ¿sí? No puedo coger y poner todo lo que encuentre de conceptos de emocionalidad, de emociones,
en la bibliografía. Eso primero. Y de esa manera yo empato el tema teórico de base con el tema, con el tema de investigación que yo, o con el problema o el tema de investigación que yo me he planteado. ¿De acuerdo? Eso como premisa principal. Muy bien. Ahora, para eso necesitamos manejar o tenemos que entender cómo plantear unas hipótesis para que para que para que estos conceptos y este alineamiento sea mucho más dirigido y especificado para el desarrollo que vamos a manejar. Muy bien. Entonces, entendamos primero qué es una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es una respuesta a la investigación, ¿no? Es es el eslabón que une la teoría específica con la metodología del sujeto de investigación. Cuidado con esto, ¿no? Em, a ver, y además, esta hipótesis se relaciona con todo lo demás. Si quieren, tenemos un problema que tiene que ser resuelto. A través de una pregunta lo determinamos y lo especificamos, ¿se acuerda? Esa pregunta nos lleva a determinar un objetivo, es decir, la meta final a la cual nosotros queremos llegar en el conocimiento. La hipótesis, y siempre en el sentido general, el objetivo general, es el que yo estoy hablando sobre esto, no el específico. Y la hipótesis tiene que estar enlazado con el problema general, con el objetivo general, donde yo predigo, digo, respondo a una posible solución que yo voy a llegar. ¿Ok? Esa es un poco la diferencia. Van relacionados los tres. Entonces, y por eso es que yo necesito determinar bien en el marco teórico con qué metodología, sistema y conocimiento de que yo tengo que relacionarlo y tenerlo como previo como para poder desarrollar esa hipótesis. Las hipótesis tienen diferentes autores, diferentes conceptos, como todo lo que es investigación, en función de lo que nosotros queremos investigar. Si yo tomo un autor en donde se basa su investigación en temas médicos y de salud, su hipótesis, su concepto de hipótesis va a ser diferente a un investigador que se basa y hace su concepto con respecto a disciplinas más específicas, técnicas, por ejemplo, o a un investigador cualitativo que se dedica a estudiar más aspectos sociales. Entonces, hay diferentes formas de clasificar o de conceptualizar la hipótesis. Acá se toma dos conceptos que tienen una relación hacia el objetivo de ustedes, una tesis, ¿no es cierto? Entonces, la hipótesis es un puente entre la teoría y la investigación empírica, dice Rojas. Porque nosotros vamos a hacer una investigación en base a una teoría base y al desarrollo de la experiencia que nos va a llevar a buscar esa información. O también nos dice Gortari que la hipótesis son explicaciones posibles del fenómeno investigado. ¿Ok? Esas explicaciones posibles se las puede dar o se las puede determinar o se las puede visualizar de diferentes formas, ¿no? Esta definición de hipótesis nos puede ayudar a ordenar, a estructurar mejor el sistema de estudio o de investigación o la metodología que vamos a manejar para poder recoger ese conocimiento. Entonces, todo investigador tiene que formarlo, casi todo investigador, tiene que formular, o que toda investigación, todo investigador que formula una hipótesis, tiene que ser científica. Nosotros podemos poner hipótesis en varias cosas, pero estamos hablando, y recalco siempre esto, tiene que ser de orden científico. Y para esto hay que profundizar en la teoría conocida, ¿no es cierto? Esta formulación de hipótesis nos posibilita entonces hacer y ayuda a desarrollar el camino, la conducción de la investigación para poder comprobar el fenómeno que queremos ver.
Este planteamiento de la hipótesis tiene que ser sencilla, tiene que ser fácil de entender, no tan engorrosa en las explicaciones, y que nos ayude simplemente a ampliar el conocimiento teórico y que se transforme entonces adecuadamente con estas características que estamos viendo en una hipótesis científica. Y esta hipótesis tiene que tener la relación con los hechos conocidos. Esa relación de los hechos conocidos tiene que basarse o tiene que determinarse en estas 4 características de acá. Primero, a un programa de investigación, ¿no? La hipótesis nos da y se relaciona con una metodología o un programa de investigación al cual queremos llegar como una respuesta posible. Tiene que tener variables y ahí nos vamos a centrar enseguida a entender lo que es una variable mucho más formalmente. Es decir, aspectos que sustentan a la hipótesis. Son variables que tienen que ser reconocidas formalmente y entendidas como para poder manejar y estudiar estas hipótesis. Tiene que ver con condiciones en las cuales la investigación se da. Condiciones ambientales, condiciones de teoría y conocimiento, condiciones de conocimiento del investigador, etc. ¿Sí? Son condiciones que tenemos que manejar. Y definiciones operacionales, es decir, definiciones conceptuales específicas de conocimiento alrededor de lo que, de la ciencia o de la teoría que vamos a investigar. Entonces, ¿para qué? Para formular una respuesta, ¿no es cierto? Estas hipótesis, entonces, tienen que tener una estructura muy formal. 3 elementos que debe tener básicamente. Uno es la unidad de análisis. Igual que el tema, igual que el problema, igual que el objetivo. La unidad de análisis son los individuos, las instituciones, los elementos, los conglomerados, las acciones, las situaciones, etcétera, que son el objeto de estudio, o lo que se denomina muchos autores el sujeto de estudio. Esa es la unidad de análisis que debe tener. Tiene que tener variables. ¿Qué son las variables? Son atributos, son características, incluso propiedades cualitativas, con los cuales se determina y se identifica cuál es la unidad de medida, incluso de observación, con los cuales nosotros vamos a calificar esa hipótesis. Y vamos a centrarnos un poco más en la explicación. Y tiene que tener un enlace lógico entre estas variables. No podemos manejar variables independientes. Las variables tienen que ser eh, relacionadas con la causa y el efecto. Hay variables de causa y hay variables de efecto. ¿Ok? Entonces, esta definición entonces de hipótesis tiene que ver con varias fuentes con las cuales nosotros podemos dar lugar a la formulación de las hipótesis. ¿Cuáles son las fuentes? Una, la conjetura, la proposición, la sospecha de algo, una predicción de una relación entre variables. Pero esa conjetura, esa proposición y esa sospecha tiene que estar en función de una experiencia formal, demostrable y real. A veces con un poco sustento teórico, pero debe tener un sustento base en cuanto, por lo menos, a la experiencia. Esta hipótesis puede estar en función de los resultados de otros estudios que lo hayan hecho otras personas o que los haya hecho yo, como una investigación previa. Y tiene que estar en función de una teoría, ¿no? Como en el ejemplo que vimos de la psicología. Una suposición del proceso deductivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí tenemos que manejar el tema de causa y efecto. Esto es importante, el tema de causa y efecto. ¿Cuántos tipos de hipótesis hay? Ok. Tantos tipos de hipótesis como tipos de variables se dan. Una primera clasificación de hipótesis puede ser esta, ¿no? Hay hipótesis descriptivas que involucran solo una variable. Estas son afirmaciones que están sujetas a investigación solo por una variable. Con esta hipótesis se busca probar la existencia de la variable o no.
Por ejemplo, eh, en el medio, en esta época, hay una serie un tipo de ave que aparece en el entorno nuestro. Y yo me interesa, porque soy un observador de aves, me interesa saber cuál es el comportamiento de este tipo de ave entre las 5 y las 6 de la mañana. eh, Nada más. La variable es solo una, el comportamiento. No tengo, no tengo nada más. Una sola variable. Entonces, es una hipótesis que busca probar la existencia de esa variable. ¿Ok? La hipótesis descriptiva también se da con la relación de diversas variables en forma de una asociación. Entonces, hay variables que se asocian. ¿Sí? Por lo tanto, hablamos de una variable independiente o variables independientes que están asociadas con una variable de tipo dependiente. Entonces, esta variable independiente con la relación con la dependiente es una relación de causalidad, es decir, causa y efecto. Una variable es la causa, otra variable es el efecto. Y también hay la hipótesis que relaciona dos o más variables en términos de dependencia. Varias variables de causa que nos dan un efecto, una variable de causa que nos da varios efectos, o varias variables de causa que nos da varios efectos. ¿Ok? Hay una segunda clasificación. A ver, pensemos en un ejemplo aquí. El, retomemos el ejemplo del análisis de estas plantas que yo le pongo cierto tipo ¿cómo se llama? De tierra con abono. A una le pongo una cantidad, a otra le pongo otra cantidad para ver el resultado de su eficiencia en cuanto a producción de estas plantas en 4 meses. ¿Cuál sería la variable independiente? La variable independiente es la cantidad de abono que le pongo en la tierra, en una y en otra planta. ¿Por qué? Porque de esa variable depende la eficiencia en productividad que me da una y otra planta. Entonces, la eficiencia de producción de esas plantas depende de el tipo o la cantidad de sustratos y de elementos que le pongo para que esa tierra sea mucho más rica para el desarrollo de la planta, ¿sí? Eso es una variable independiente que nos da un efecto que es de la variable dependiente. ¿Ok? Espero que con eso esté un poco más claro. Pero hablamos de que pueden haber varias variables. Y ahí les pregunto, a ver si ustedes me ayudan. ¿Qué otros elementos o variables pueden ser parte o que influyen en ese efecto de la productividad de la planta? ¿Qué otras variables pueden haber? Clima. ¿Perdón? El clima. Exactamente. El clima influye. ¿Qué más? El agua, el riego. Exactamente. El tipo de abono. El tipo de abono ya es una variable que ya le pusimos, ¿no es cierto? Ya le pusimos eso. Plagas. Las plagas. El agua, ¿por qué? Porque si le pongo mucho, se me daña. Si me pongo poco, se me daña. ¿No es cierto? El sol. Si la planta tiene mucho influencia del sol, poca influencia del sol, me da diferente manejo. Ok. El tipo de suelo también. Ya pusimos el tipo de suelo porque está relacionado con el abono. Entonces, inicialmente dijimos la variable independiente en la tierra y el abono, la variable que es la causa, y la variable dependiente es la efectividad
en el desarrollo de la planta en 4 meses, que es el efecto. Pero podemos tener más si es que de pronto yo necesito ver a ese abono, a ese tipo de tierra, cuánto de agua le pongo. Entonces, es otra variable que yo tengo que sumar. Eso es susceptible de la investigación y se transforma en una variable para ponerle en la hipótesis, siempre y cuando yo no tenga respuestas anteriores en eso, respecto a eso. Ahora, si yo en el marco teórico, en la consulta que yo hago sobre el rendimiento de esas plantas, ya tengo un estudio por ahí que me dice, usted tiene que poner tal cantidad de agua en esta planta cada tanto de tiempo. Ya no es una variable para mí ni dependiente ni independiente, porque eso ya lo puedo manejar. Entonces pongo un sistema de goteo en donde ya le doy la característica de desarrollo a algo que ya se estudió antes. Ya no es sujeto de investigación para mí, ¿no? O otro estudio me dice, estas plantas son efectivas y crecen bien entre los 15 grados y los 20 grados centígrados. Ah, bueno, entonces le pongo en un ambiente, un invernadero, que yo puedo manejar la temperatura entre 15 y 25 grados, y ya, como eso fue un sujeto de estudio anterior, es parte de mi marco teórico, de base de conocimiento con el cual yo voy a estudiar y analizar mi experimento. Entonces ya no es una variable para mí, ¿sí lo entiende? El marco teórico ya me da lineamientos con los cuales yo empiezo. Aquellos lineamientos que no tengo y que yo tengo que comprobar, porque no tengo elementos de comprobación anterior, esos se transforman en una variable dependiente o independiente, sujeto de mi estudio y por lo tanto, sujeto a ponerlo en la hipótesis. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, otra forma o una segunda clasificación de la hipótesis que es mucho más general y que engloba estas otras 3 características que vimos antes, nos dice que hay unas hipótesis teóricas que se basan en conceptos o construcciones conceptuales. ¿Ok? El concepto es el que me da la hipótesis. Un concepto específico. No tengo dónde ir más. Básicamente en las ciencias, ¿cómo se llama? Aquellas ciencias específicas me determinan eso. La hipótesis empírica se caracteriza, en cambio, en presentar unos resultados cuantificables, pero que pueden rechazarse o no. Entonces, yo reviso y veo, hago experimentos diversos, y de acuerdo a los resultados que me da, yo desecho información o cojo esa información o tomo esa información como válida. ¿En base a qué? A la experiencia, a lo que yo voy viendo. Hay hipótesis descriptivas. Hay ciertas ocurrencias, ciertos acontecimientos que se dan a futuro, en donde yo reviso, las veo, las asocio y puedo dar un concepto de causalidad por la experiencia que he tenido para eso o del conocimiento que he tenido para eso. Las hipótesis explicativas que explican acontecimientos, ¿no es cierto? Se da algo, yo explico cómo se va a dar. Y aquí se centra la hipótesis en determinar por qué ocurre algo, en la razón de por qué ocurre algo. Las hipótesis sencillas en este caso son las que tienen una variable, aquí le llaman sencillas. Las hipótesis complejas aquí las llaman aquellas que tienen más de una variable. Eso le llama multivariable. Las direccionales establecen un esquema esperado, un direccionamiento esperado, con una realidad mucho más formal y fácil de predecir. Hay hipótesis no direccionales en donde la relación no está fijada por un esquema que se adoptará, sino por algo que tenemos que revisar. Las hipótesis estadísticas son nulas, aquellas que nos expresa una ausencia en la relación. Eso es poco. Pocas veces se dan investigaciones en donde yo digo, con esta variable el resultado es nulo. Por alguna razón me interesa manejar eso. Me interesa comprobar esa nulidad de la relación.
Normalmente la relación es causa-efecto. Y el efecto es positivo, ¿no es cierto? Es lo que yo siempre busco. Busco algo bueno, busco algo que quiero lograr, pero puedo ser algo que debo tener cuidado, con lo cual tengo que tener precauciones. Entonces ahí puedo hacer un efecto negativo. Digo, esto más esto, el resultado quiero que sea algo negativo. Las inductivas o deductivas son aquellos procesos en donde se atienden a las teorías, ¿no? La deducción de algo es A es igual a B, por lo tanto la deducción, si A es igual a B, B es igual a C, la deducción me dice que C es igual a A. Entonces, por una deducción de las cosas, ¿no? Y los procesos inductivos, en cambio, no tengo una relación tan directa como eso, pero tengo que esperar la observación de las cosas al resultado para ver cuál es la conclusión que voy a tener. Perdón que me cambie porque ya se me acaba la batería. Hay que conectar. Ya. Entonces, las hipótesis generales tienen una esquematización mayor, no son tan específicas en las cosas. Es más de desarrollo general, ¿no? Sobre todo comportamientos, por ejemplo. Temas de comportamiento del objeto observado. Y las hipótesis de trabajo, las operacionales, son aquellas que se dan cuando ponemos en práctica algo. Entonces decimos, bueno, quiero ver el rendimiento, o sea, quiero estudiar y analizar el rendimiento, lo que hace, lo que hizo Adam Smith, ¿no? Pongo un ambiente con ciertos elementos de desarrollo y veo qué tan productivo es la planta operativa, los obreros de esa planta, con ese ambiente, con esos elementos, con esos esquemas. Entonces, ¿eso cómo lo puedo hacer? En el trabajo, en la parte operativa. Cuando está sucediendo las cosas y yo le combino elementos a esas cosas. A eso se lo llama la parte operativa. Hay ciertas características que una hipótesis debe tener en cuenta para que sea catalogada como tal. Tiene que estar apoyada de conocimientos comprobados. El marco teórico. El marco teórico, por lo tanto, no es, el marco teórico no es algo que yo desarrollo, no es mi criterio. El marco teórico no es parte del proceso, ¿cómo se llama esto? De investigación. Es parte del proceso de consulta. Porque lo que hago yo en el marco teórico es tomar lo que me dice ciertos autores, ciertas teorías, y eso lo pongo en mi marco teórico, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el marco teórico tiene que ser tomado de fuentes claras, reales, específicas, no de creencias, sino comprobadas. Y por lo tanto, en el marco teórico, yo tengo que hacer la referencia a todo lo que pongo. Tomo textualmente lo que me dice un texto o hago un resumen de lo que me dice un texto. Y sin embargo, eso yo tengo que referenciar, ¿no? Resumiendo lo que dice el autor tal, es esto. No es mi criterio. ¿Qué puedo hacer como parte de mi criterio? Tomar dos conceptos diferentes de dos autores y unificar elementos que del uno y del otro me sirven para mi estudio. Eso sí lo puedo hacer. Los relaciono a los dos y de acuerdo a eso, yo determino un camino en el marco teórico que va a seguir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese conocimiento tiene que ser comprobado. Tiene que ser totalmente comprobado. Ese conocimiento o esa hipótesis tiene que estar en consonancia con la concepción científica del universo. Por eso mismo, ¿no? Tiene que ser fruto de estudios
formalmente establecidos. Y tercero, tiene que dar una explicación de los hechos que sean suficientes, así como de las conclusiones a abarcar. Si yo hago un estudio de un universo, yo tengo que determinar de ese universo grande cuál es la muestra valedera para yo poder inferir o concluir como un hecho suficiente. Si yo tomo un estudio y una muestra demasiado pequeña que no es representativa para que me dé la conclusión de ese universo general, no es válido. Por lo tanto, tiene que ser formalmente establecido. La explicación debe ser amplia, profunda, de entre todas las posibilidades, ¿no? Tiene que ser, por lo tanto, clara. Tiene que tener su sustento de comprobación. Debe plantear relaciones entre dos o más variables. Una variable independiente, que es la causa supuesta, porque la hipótesis es un supuesto, versus la variable dependiente, que es el efecto supuesto. ¿Ok? Entonces tiene que estar con variables. Esta hipótesis tiene que ser clara, es decir, que facilite una interpretación igual para los lectores. No puede determinarse una hipótesis en la que un lector lo entiende de una forma y otro lector lo entiende de otra forma. Tiene que ser muy específica, muy clara. Tiene que tener una relación formulada y comprensible y explícita, es decir, comprender y ser explicativa. Como el tema, ¿no? Tiene que explicar, yo leo y ya tengo un entendimiento de hacia dónde va. Tiene que guardar una relación muy precisa entre el conocimiento base y los hechos que yo quiero estudiar para concluir o dar una respuesta. Debe formularse de manera afirmativa, evitando, salvo, por eso les decía, es muy raro poner una hipótesis con variables nulas. Por eso, normalmente tiene que ser afirmativa, evitando juicios de valor. No puedo poner juicios de valor. Es susceptible de conducir racionalmente a una previsión teórica de hechos reales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se basan en la verificación, las hipótesis y las conclusiones tienen que basarse en verificaciones, tienen que ser verificables. No puedo poner cosas que no son manejadas y determinadas sin la teoría, como punto uno, sin la concepción científica del universo. A ver, yo quiero hacer una investigación sobre cierto aspecto. Hay situaciones de la vida que nos manejemos y que nuestra vida gire alrededor de eso, sin que tengamos una concepción científica del accionar de esa actividad. Pregunto, ¿a ustedes se les ocurre algo? Estoy seguro que todos tenemos algo de eso. Por ejemplo, conozco algunas personas que hacen su vida en relación a una afirmación que tienen sobre la guía que tiene la parte espiritual de los ángeles en su desarrollo. Entonces, manifiestan tener conexión con los ángeles, los tipos de ángeles, le agradecen en la noche, le piden protección en la mañana y cosas de eso. Y hacen su vida en un desarrollo de ese tipo. ¿Válido? Por supuesto que es válido. ¿Tiene una base científica para conocimiento de eso? Al menos que sea público, que conozcamos nosotros con un estudio y un análisis científico. No. Que conozcamos así abiertamente como ciencia. No. Entonces, eso no podemos hacer una investigación que no esté bajo la concepción científica del universo. Ahí hablamos de una investigación formal académica científica. Que podemos hacer una investigación en base con criterios de ese tipo, sí podemos, pero no está bajo el paraguas o el conocimiento científico del universo. Que en su momento puede transformarse en una concepción científica del universo, sí,
En algún momento sí puede ser. En la Edad Media, el- la astronomía no estaba dentro de la concepción científica del universo. Y tanto es así que la gente que se atrevía a decir que el Sol es el centro del universo y no la Tierra estaba castigado, ¿no? Se iba a la cárcel o le quemaban nomás. ¿Por qué? Porque era un esquema de la ciencia de ese momento, no con una concepción científica del universo. Pero a futuro puede ser. Pero por el momento, así tiene que sustentarse nosotros. Así tenemos que sustentar nosotros, ¿ok? Las consecuencias previstas deben ser verificables, entonces, ¿no? Con un posible experimento. ¿Sí? Entonces, como conclusión de esto, dice, tras elaborar la cuestión y la hipótesis, se debe identificar con claridad cuáles son las variables que deben investigarse. Hipótesis tiene que ser sustentada con variables. Y a partir de ellas se formula los objetivos de investigación. ¿Sí? Claro cómo se debe manejar y plantear una hipótesis. Entonces, centrémonos ahora en lo que le acompaña a la hipótesis, las variables. ¿Qué es una variable? Es una característica de la realidad que puede variar entre individuos, conjuntos o sujetos de investigación. ¿Sí? Entre cada tipo de investigación, área, tema, las variables son diferentes. Normalmente, siempre que se plantea o que un investigador plantee y formule una pregunta como una hipótesis, eh, entonces nos dan una posible solución o justificación a la misma, ¿no? Y estas tienen una serie de elementos que son las variables que nos ayudan a sustentar esta hipótesis. Uy, se me fue. Se me fue. ¿Dónde está? Ustedes sí ven el texto. Sí, Sí se ve. Sí se ve. ¿Dónde se me fue mi texto? sí está, profe. Nosotros sí estamos viendo. Ah, ya, Sí se ya lo fue. regresé, ya lo regresé. Algo, hice clic y se me fue. Muy bien. Entonces, las variables tienen una relación, como les decía, directa con la hipótesis. No hay hipótesis sin variable. Y lógicamente, con el problema planteado, con el tema, con la metodología, con el marco teórico, todo tiene una relación. Rojas dice, por ejemplo, ¿no? Una variable puede estar presente o ausente en individuos o grupos y puede presentarse con matices distintos o en distintos grados y medida. Una variable puede estar presente o ausente de individuos o grupos. ¿De acuerdo? Puede presentarse con matices distintos y en distintos grados o medidas. Depende del tipo de investigación. Depende del tema que se haya escogido. Entonces, estas variables se pueden, eh, que se encuentran en el esquema de estudio, tienen que ser identificadas totalmente, ¿no? Ahora, ¿cómo se identifican las variables? ¿Qué criterios se determinan para que sea determinada como variable? Estas variables entonces pueden hacerse y pueden determinarse de dos formas. Hay variables conceptuales y variables operacionales. La variable conceptual está relacionada con la parte teórica, con un trabajo de investigación o una definición de una teoría o un sistema ya establecido anteriormente, ¿no? Se lo maneja más como les decía, para ciencias exactas. Se basa en una teoría. La operativa o la operacional, que viene más a utilizarse este tipo de variables en las investigaciones cualitativas, también se denominan, estas variables también se denominan funcionales o de trabajo, es decir, resultan de la experiencia, del, del análisis de campo.
¿sí? También estas variables tienen una clasificación que se las determina, ¿no? Esta variable, como ya lo dijimos, la clasificación es en 3 tipos de variables. Independientes, aquellas que provocan el cambio en otra cosa. Es la causa. Y las dependientes son, en cambio, las consecuencias de las anteriores. Es el efecto. Así se determina y se clarifica totalmente entre una variable dependiente e independiente. Causa y efecto. Pero también hay variables intervinientes, ¿no? Son aquellas que aparecen entre estas dos y de una manera secundaria intervienen en esto, como el ejemplo de la planta que les decía, ¿no? De pronto sí, yo necesito poner el tema del agua, del sol, del clima, pero como un elemento menor, porque para mí lo más importante es desarrollar el abono, la tierra. Y lo otro tengo que tomarlo en cuenta también si no tengo un estudio formal, pero ya sería un esquema secundario o interviniente. También se clasifica las variables en función del tipo de estudio, cualitativo o cuantitativo. Lo cualitativo es aquello que no es sujeto de una variación numérica. Entonces, ahora, en las variables debe determinarse unidades de medida. Esas unidades de medida nos llevan a nosotros a dar la comprobación o no de la hipótesis. Entonces, en la parte cualitativa, esas unidades no son medidas en términos de cantidad, pero sí se lo puede representar en unidades de medida de otra forma. Los cuantitativos, en cambio, son variables que, por su propiedad, son susceptibles y pueden darse el resultado en términos numéricos, ¿no? Y estos números pueden ser continuos o discontinuos. Entonces, ¿qué es el esquema continuo? Cualquier numérico que sale. Entonces, yo saco números, hago gráficas, hago secuencias, veo comportamientos, y de acuerdo a eso, saco conclusiones. Pero las discontinuas o discretas son valores enteros que se basan en una unidad de medida, en un estándar con el cual yo tengo que manejar. A ver, veamos un ejemplo aquí. Nosotros vamos a hacer un estudio del rendimiento físico para conformar un equipo de atletas que vayan a competir en 400 metros planos. Entonces el estudio es ver estos 20 atletas, cómo está su rendimiento para que conforme esto, ¿no es cierto? Esa es la investigación que yo voy a hacer. ¿Cuál sería el estándar con el cual yo voy a medir? Tiene que haber un estándar. ¿Cuál sería? ¿Qué se les ocurre? El ¿Algún tiempo. El algún tiempo. grupo que antes ya ha sido evaluado frente a esos No, estándares? porque el grupo anterior puede ser que nadie haya calificado. Porque ese grupo también fue evaluado en función de algo. Alguien dijo el tiempo. Sí, señor, el tiempo. Un estándar es el tiempo que les toma correr 400 metros. Entonces, de ese tiempo estándar, aquellos que tienen más tiempo tienen un rendimiento malo o menor. Aquellos que cumplen con el tiempo estándar tienen un rendimiento aceptable. Y aquellos que tienen un tiempo menor al estándar tienen un rendimiento óptimo para una competencia. ¿De dónde saco yo ese estándar? Ese tiempo. Yo qué sé, me voy a inventar. 2 minutos en 400 metros. Es una utopía, ¿no? ¿De dónde saco yo ese estándar? Puede ser de las Olimpiadas. Exactamente. De las competencias similares a las cuales va a participar. De ahí saco. Entonces, de ese estándar, que ya tiene que ver con base teórica anterior, un marco teórico anterior, yo determino un estándar y de acuerdo a eso yo califico. Y digo, ok, estos son los que van a participar. Entonces hay una unidad de medida que yo puedo establecer para poder hacer esa calificación del estudio que hago numérico. ¿De acuerdo? Entonces,
Estas variables también tienen que ser operacionalizadas, es decir, tienen que ser observadas, tienen que ser practicadas en el desarrollo de la investigación. Tienen que ser observadas en cuanto a qué, a un proceso. Por ejemplo, en este flujograma que está aquí, ¿no? Entonces, dice, yo veo el proceso de comportamiento de esas variables en función de los pasos que voy dando y de los resultados en cada paso del proceso que voy teniendo. Operativo. Le pongo en práctica, veo, observo, mido, determino y saco conclusiones, ¿no? El indicador, por lo tanto, es una característica de la realidad que debe ser medida o que puede ser medida, ¿sí? Que es el resultado además de ese estándar, esa medición de la definición de los conceptos que hemos tomado del marco teórico base. Estos indicadores son fundamentales para medir la investigación, ¿sí? Y a partir de esto se puede armar preguntas que serán parte del proceso de los instrumentos o sistemas de investigación. Entonces, los instrumentos que yo voy a utilizar para el proceso de investigación, encuesta, observación, lo que sea, eh, tienen que darme una unidad de medida. Pero estos también pueden referirse en el tema, en cuanto a principios, ¿no? Eh, pueden medirse de diferente forma cuando son esquemas cualitativos. Por ejemplo, una unidad de medida puede ser el comportamiento, el pensamiento. O sea, condiciones diferentes, objetivas, pero diferentes a un esquema de medición. Comportamiento, malo, bueno, malo, aceptable, bueno. ¿Ok? Yo mido eso en función de un tema no numérico. Estos últimos, entonces, estos indicadores permiten establecer las escalas de medición, ¿no? Hay escalas nominales cuando tenemos un corte cualitativo, que es lo que yo les decía, ¿no? Bueno, medio, malo. Puede tener una escala ordinal, que tiene que ver con un orden o rango, ¿no? De 1 a 10, de 1 a 5, de malo a excelente, pero de 1 a 5. Tengo una escala ordinal de calificación. El otro simplemente pongo malo, bueno, malo. No pongo una numeración ahí. O una escala proporcional, cuando ya tenemos una medición cuantitativa total, ¿no? Cuando yo comparo y cotejo con un estándar. ¿Ok? Para estos estándares, estas mediciones, necesito ciertas características también. ¿Cuáles son? El ser exhaustivo, la exhaustividad. Es una característica para que se logre incluir la mayor cantidad posible de atributos, es decir, necesito una buena muestra, un universo bien determinado, una muestra bien determinada, para que me permita eh, tener una claridad en la información que voy teniendo. Puede ser y debe ser con exclusividad, es decir, esos atributos que forman parte de la variable deben definirse en una forma tal que sean observables, que nos permita llevar a cabo una medición de sus características o propiedades de medición que esa variable me da. No puedo poner una variable que no pueda ser calificada o determinada de forma medible o no. Y tiene que ser preciso, ¿no? Tiene que desglosar la mayor cantidad de categorías o valores posibles. No puedo dejar a una subjetividad de la medición ahí. ¿Ok? Entonces, viendo todos esos criterios, podemos decir que la medición de las variables debe efectuarse correctamente para que sea operacionalizada en el estudio y que nos permita concluir con, con exactitud en una calificación de cumplido o no cumplido de la hipótesis. ¿Ok? Ok, hasta ahí, antes de pasar a la otra parte.
Aclaraciones, dudas, preguntas. El trabajo de ustedes para la siguiente clase va a ser determinar una hipótesis con el sustento de variables o variable. Eso nada más. Así que responde inquietudes. No, todo correcto, todo entendido. Eh, Paula, por favor. Buenas tardes. Sí, quisiera hacer una pregunta. ¿Lo que estamos haciendo ya lo podemos utilizar como para el trabajo final de la maestría o no? Sí, no, lo más conveniente es que eso pase, ¿no? Que ustedes puedan tomarlo ya como un inicio para su conformación del plan de tesis, ¿no? Por supuesto. Gracias. Encantado. ¿Algo más? Ok. Entonces vamos a dar un sustento adicional a lo que vimos inicialmente, o lo que les comenté inicialmente, que era en sí el marco teórico, ¿no? No podemos, lastimosamente, hacer un trabajo más formal y evaluativo del desarrollo de un marco teórico por el tiempo, ¿no? Necesitamos más tiempo para ustedes decirles, ok, de este ejercicio que están haciendo, armen un marco teórico y evaluemos. Pero sí, con las indicaciones que les estamos dando, ustedes lo puedan manejar. Un marco teórico en el plan de tesis es 2 hojas. Un marco teórico en el proceso ya de desarrollo de su tesis, unas 20 hojas en promedio. ¿Sí? Porque tenemos que explicar, una cosa es explicar en el plan que queremos lograr ya en el desarrollo de la investigación y ya dentro del enfoque práctico, decir, esto me sustento mucho más. Lo primero es inicial, lo otro ya es mucho más específico, ¿no? Ya tenemos que ir ampliando eso. Entonces, ojo, y repito, ¿no? El marco teórico es una explicación de las teorías, de los autores, de los conceptos, que a juicio del investigador den fundamento y respuesta al problema formulado. A juicio del investigador. Y ese juicio, en función de lo que yo conozco, yo creo, yo acepto, o en función de lo que encuentro, estudios que encuentro que sean relacionados más al área o tema que yo quiero investigar. ¿Ok? Entonces, el marco teórico delimita eh, aquel vocabulario, incluso aquellos conceptos con los cuales vamos a utilizar en el proceso de investigación. Un marco teórico no significa reunir información. No significa coger y bajarse información para llenar una cantidad de hojas, ¿no? Una tesis no es más ni menos valedera por la cantidad. 400 hojas de tesis. De pronto de las 400 con 200 es suficiente. Porque pongo muchas cosas que no tiene sentido ni tiene relación con lo que estoy investigando. No estoy llenando de información nada más, ¿no? Porque hay que relacionar de una forma coherente con lo que nosotros vamos a estudiar. Tiene que ser un sustento muy claro del trabajo que tenemos que investigar, ¿no? Es una demostración de la postura del investigador, de las ideas con las que se relaciona, de los juicios con los que se comparte.
y que puede tener diferentes lineamientos. ¿Una investigación puede tener más de una verdad? Pregunto. ¿Mm? La respuesta es sí. Una investigación del tema emocional desde el punto de vista de Jung tiene una verdad diferente a una investigación emocional desde el punto de vista de la psicología sistémica. Por eso es lo que tenemos que definir esto aquí. Desde dónde nosotros debemos y la razón de por qué y la relación que puede tener. Hay que establecer la relación del problema concreto. ¿Sí? Y en general, cómo se sitúa dentro de la condición teórica general. Determinando cuáles son las líneas de conexión. Por ejemplo, una investigación busca explicar las causas de la esquizofrenia. Entonces, el investigador puede escoger entre diferentes enfoques. O uno o dos de los diferentes enfoques que los vea relacionados. Un enfoque puede ser bajo la premisa de que es un desorden del neurodesarrollo fetal. Y desde ahí hace su estudio. O puede hacer el mismo estudio desde un enfoque donde dice que es una reacción del sistema inmunitario a una infección viral de la madre durante el embarazo. ¿Sí? O un tercero, el enfoque que dice que es el resultado de una estructura comunicativa paradójica dentro de la familia. O un cuarto, que dice que el enfoque es una patología que obedece a experiencias traumáticas de los sistemas psíquicos subconscientes del infante. ¿Con cuál de ellos, con qué enfoque yo relaciono mi problema de investigación? Dos de ellos, ¿no? Entonces, la elección de esa perspectiva nos demuestra, nos pone las cartas sobre la mesa con las cuales vamos a trabajar. Y con eso nos permite tener mucha más precisión sobre los aspectos, objetos del estudio, ¿no? Entonces, este marco teórico nos cimenta en la realidad en la cual se van a analizar las cosas, ¿no? El fenómeno cualquiera se convierte en un objeto de investigar formal. Desde el momento en que se conceptualiza adecuadamente. No hay que confundir lo que es el marco teórico con algo que cometemos errores a menudo. No es un resumen mecánico de textos. ¿Sí? No es coger de la bibliografía y meter ahí conceptos diversos. No, no es eso. Porque podemos estar distorsionando las cosas. No es una información parecida a una colcha de retazos, ¿no? En donde ponemos cosas innecesarias. Ponemos cosas irrelevantes para el problema. No aportan en nada. ¿Sí? Eso más bien, en vez de orientarnos, nos desorienta en el proceso que vamos a desarrollar. Se hace algo no entendible, un marco teórico no entendible en el direccionamiento que se va a dar. Y finalmente, el marco teórico nos permite determinar un posible o un índice tentativo del desarrollo que vamos a manejar. Digo tentativo porque a medida que vamos haciendo la investigación podemos ir ahondando un poco más. Siempre regresamos, estamos ya en el esquema de investigación y nos damos cuenta con que apareció un concepto adicional que no lo tomamos en cuenta, regresamos al marco teórico, investigamos un poquito más, no, consultamos un poco más y regresamos a la investigación. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, miren, una tesis, el tema es tendencias y puntos críticos en las trayectorias escolares de estudiantes, de escuelas, de reingreso de la ciudad de Buenos Aires. Está bien claro, ¿no es cierto? El tema en términos generales. Pero, de acuerdo
al enfoque, al problema, al objetivo y a la hipótesis que se planteó en esa tesis, yo veo que me baso en tres aspectos y esos tres aspectos los desarrollo como base en el marco teórico. El uno dice, me quiero centrar en el debate en el campo sociológico, porque es un debate, ¿no? Porque son tendencias. Entonces, yo quiero manejar desde el punto de vista sociológico. Pero dentro del punto de vista sociológico, yo analizo la dicotomía entre el determinismo social y el voluntarismo. Eso, ¿por qué? Porque hablo de trayectoria escolar de estudiantes. Entonces, el determinismo y el voluntarismo son dos aspectos que tomo en cuenta y la dicotomía que hay en eso. Y por lo tanto, dentro del campo sociológico, con esta dicotomía, yo lo que hago es una articulación entre ambos niveles. A ver, entre los dos, teóricamente, ¿qué articulación hay? Un segundo aspecto, un segundo criterio teórico es la superación del debate. ¿Entre qué? Entre el objetivo y lo subjetivo. Yo reviso en mi consulta de marco teórico y encuentro que el debate de la subjetividad y la objetividad respecto a las tendencias y puntos críticos de los estudiantes lo topa Bourdieu y lo topa Clot, mucho más que otros autores. Tomo a los dos. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué han estudiado? ¿Qué han concluido? Y eso lo tomo como base mía. Pero asimismo, yo empiezo a buscar en esa bibliografía y encuentro algo que me interesa sobre la construcción compleja de las trayectorias escolares, ¿no? Ese tema de la construcción compleja de trayectorias escolares, encuentro tres tesis, ya efectuadas investigaciones antes, que fueron desarrolladas por Deborah Cantor, Karina Kaplan, Flavia Terigi, y utilizo eso como un elemento previo eh, a mi investigación, porque de pronto la parte conceptual de ellas me sirve, porque ya hicieron un estudio antes que me permite tomar esas conclusiones para de ahí continuar con lo mío, porque me permite la metodología que usaron y las herramientas que usaron estas personas, las tomo y las acojo para yo también utilizar de alguna forma, igual o similar. ¿Sí? Entonces, me sirve para varias cosas el tema del marco teórico en el cual yo enlazo el desarrollo de investigación. ¿Ok? ¿Están claros? ¿Están más claros ahí tal vez? Vaya, estamos con 30 minutos de colchón. Tengo una consulta, es más sobre el aspecto de forma, de acuerdo a la presentación de los temas de los posibles temas de tesis que se van a presentar. No sé si existe algún tipo de formato, porque obviamente con la explicación que tenemos sobre la investigación se profundiza bastante el cómo vamos a desarrollar y nos permite ir identificando los detalles en sí. Y en la parte de forma, no sé si existe algún tipo de formato que debemos seguir para la presentación. ¿Formato para la presentación de qué exactamente? ¿De todo el trabajo? Como así como el tema de tesis que para la aprobación, me imagino. Debe tener la universidad, por supuesto. Debe tener la universidad. Yo no he ahondado en la característica que la universidad tiene. Yo estoy hablando de temas generales que todas las investigaciones deben contener. Pero un formato debe tener, debe tener. Y un orden además, ¿no? Sí debe tener. Eh, a ver si yo también me pongo en afán de consultar en la universidad. Me parece muy buen punto. Muchas gracias. No, pero qué buen punto. ¿Quién más, por favor? María Alexandra. Sí, buenas tardes, Carlos. También
una consulta. Además de lo que mencionaba la compañera del formato, tal vez existe un límite en páginas o en cantidad de palabras para cada uno, por ejemplo, para los objetivos, para la justificación, para la descripción, o depende del estudio que realice. El número de páginas y palabras no. Yo te digo, objetivos es muy fácil, ¿no? Objetivo general, 3, 4 líneas. Objetivo específico, 1, 2, 3 líneas cada una. Lo normal entre 2 y 5 objetivos específicos. No puede haber uno. 2 es poco. Normal, digamos, entre 3 y 5. Más de 5 es mucho, demasiado amplio. Depende del proceso lógico del desarrollo de la investigación en función de conseguir el objetivo general. La justificación, yo diría que una página y media. El tema, 3, 4 líneas, a veces 2. ¿Qué más era ahí? Definición del problema. Entre definición del problema, preguntas y especificación del problema, 2 páginas. En general, el plan de tesis, digamos, el marco teórico, 4 o 5 páginas. El marco metodológico, 2, 3 páginas, ampliando un poco más lo que ustedes han hecho, un resumen bastante más corto. Y no más, o sea, 20 hojas, 22 hojas, el desarrollo del plan completo. El cronograma, una página. En general, en términos generales de eso. ¿Sí? Listo, gracias, Carlos. Sí. No. ¿Por qué? Porque ese es el estándar que me da en general, ¿no? Menos es, me falta información. Más, normalmente, me sobra información. Pero va con lo que nos preguntaba Verónica, ¿no? Veamos cuáles son los lineamientos formales de la universidad. Ya me voy a poner a averiguar eso. ¿Qué más? ¿Qué más tienen de preguntas? Lineamientos de la parte que hemos visto. Dentro de la parte teórica deberíamos ver todo el esquema de redacción, ¿no? Normas APA y todas esas cosas, pero ustedes ya están alineados y conocen esos temas. Incluso el Word se lo puede estandarizar para ese tipo de formato. Y cuando ustedes empiecen a redactar el tema, sobre todo la parte ya teórica, por favor, hagan una consulta, un estudio sobre bases de redacción académica. La redacción académica tiene sus características en los esquemas de redacción general, normal, ¿no? Eso es importante. ¿Existe algún autor que nos recomiende para la redacción académica? Sí, yo les puedo enviar algunas recomendaciones. Es más, estoy pensando que tengo algún material sobre temas de investigación bastante interesante que les puede servir. Los voy a poner
lo voy a subir como soporte al aula para que ustedes lo puedan bajar también y lo puedan tener para ahora y para futuro, sobre todo para futuro. Ahí tengo un poco de material. Me estaba acordando eso ayer y no lo hice. Muchas gracias. Encantado, señora. Señora Verónica. ¿Listo? Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana, nuestra penúltima clase. Y cuídense, que les vaya bien. Estimado Carlos, tenga la bondad, solo el material nomás de pronto que nos ayude con la grabación de la semana pasada, no había en la plataforma, eso nomás, por favor. No me digan, no es subido. Del paralelo C no está. Ujú, A ujú. ver, déjeme ver, ya le voy a revisar, a ver, capaz que